¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Hoy toca frisuelos, Spanish crepes o algo así. Vamos con los ingredientes. Un huevo, unos 300 mililitros de leche desnatada, 200 gramos de harina. Yo voy a usar harina integral, un pellizco de polvo para hornear, un poco de sal, un poco de mantequilla para echar a la sartén y azúcar blanco o edulcorante en polvo. Yo voy a usar stevia. Venga, al lío. Esto va rápido. Primero echo el huevo y lo bato bien. Añado el polvo para hornear y lo bato otra vez. Es el turno de la pizquita de sal y de la leche. Bato otro poco y empiezo a echar la harina. Continúo batiendo hasta obtener una mezcla homogénea. Como la harina integral absorbe más líquido, siempre es útil tener un poco más de leche a mano. Le sigo dando caña hasta que la masa quede más líquida. ¿Ves? Esto todavía está muy espeso, así que echo otro poquito de leche. Y ahora con la sartén a fuego alto, cubro la base con mantequilla. Voy echando la masa poco a poco y la extiendo bien por toda la sartén para que los frisuelos queden finos. Y cuando ya esté cocinada la parte de abajo, le doy la vuelta. Echo un poco de edulcorante en polvo en el plato y pongo el frisuelo ahí cuando esté listo. Añado otro poco de edulcorante por encima y repito el proceso. Un poco de mantequilla, un poco de masa, lo reparto todo bien por la sartén, dejo que se haga y le doy la vuelta. ¡Madre mía! ¡Qué pinta! Pues sale otro poco de edulcorante y el último, que con 3 ya tengo de sobra. Por cierto, cuando le des la vuelta puedes añadir un poco más de mantequilla para que quede más suave. Y ya está. Yo ahora los enrollo y me como uno detrás de otro, porque recién hechos están riquísimos. Y hasta aquí la receta de hoy. Este postre casero es súper fácil y rápido. Además, puedes echarle por encima lo que quieras. Chocolate, almendras, yogur, mermelada, lo que más te apetezca. Así que nada, disfruta y que aproveche. Hasta la próxima. Oye, que no me esperes para la sobremesa porque he ido a casa de mi abu y me ha hecho una barbaridad de frisuelos. Y claro, por no hacerle un feo, pues me los he zampado todos y ahora estoy que reviento. Voy a echarme una siesta y luego, cuando se me asiente el estómago, ya si eso te pego un toque. Y no me vengas con que para qué me pongo morado si sabía que habíamos quedado después de comer. No me eches la bronca. El día que coincidas con mi abuela y los cates ya lo entenderás. De todos modos, no tardaré mucho, porque si me quedo aquí, mi abuela me ceba y no voy a poder salir por la puerta. Venga, en un par de horas te llamo. Nos vemos.